El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, controversial como casi todos los temas de los que tratamos en estos apartados. Y por supuesto, no podemos quedarnos atrás y dejar colgados a nuestros seguidores ahí en nuestro canal de YouTube, al cual por cierto te invito a que te suscribas y estés atento de todos los videos que vamos a estar subiendo. En este caso y para esta ocasión en particular, vamos a hablar sobre los indicadores de campo magnético que se usan o se deberían de utilizar durante la examinación mediante partículas magnéticas usando el yugo electromagnético. Vamos a ver la generalidad o cuál es el concepto que normalmente se asocia cuando se trata de verificar el campo magnético, dirección e intensidad utilizando el yugo electromagnético. Veamos. Bien, utilizando un yugo electromagnético, en este caso de corriente alterna, y una pieza de acero, vamos a hacer la simulación que habitualmente se hace, es decir, se coloca el indicador de campo, en este caso el tipo línea ranurada, de manera perpendicular o que sus líneas, sus imperfecciones artificiales se encuentren perpendicular al campo magnético longitudinal del yugo. Y como vemos, las líneas de imperfecciones artificiales se marcan perfectamente, de manera normal. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando utilizamos el indicador tipo pastel para hacer el mismo propósito y obtenemos resultados muy parecidos? Es decir, las imperfecciones artificiales se van a marcar de manera perfecta. Aquellas que se encuentran a 45 grados se van a marcar de una manera más débil y aquella que se encuentra de manera perpendicular a las líneas de campo magnético, en este caso longitudinal, entre los polos o patas, se marca de una manera más clara. Bien, ahora vamos a retirar la pieza, en este caso la pieza de acero, y solamente vamos a dejar el yugo electromagnético sobre la superficie. En este caso la superficie que tenemos aquí es de madera. Se supone que al ser de madera, por esta no debería de circular el campo magnético. Vamos a ver qué pasa cuando colocamos el indicador de campo, en este caso tipo pastel, y activamos el yugo electromagnético sobre la superficie de madera. Como podemos notar, las líneas de campo magnético, en este caso de las imperfecciones artificiales que tiene el yugo, se van a formar igual, de la misma manera como si estuviera la pieza de acero que estamos inspeccionando. Esto quiere decir que realmente lo que estamos verificando o lo que estamos visualizando con el indicador de campo no es el campo magnético fluyendo a través de la pieza que estamos inspeccionando, sino porque entonces fluye a través de la madera, y lo mismo puede ser con plástico u otro material no magnético. Y miren, por ejemplo, cuando colocamos el indicador de campo tipo línea ranurada, también se marcan las líneas o las imperfecciones artificiales que tiene, en este caso para estos propósitos, repito, principalmente didácticos y para ser utilizados en la secuencia de operación residual. Repito, secuencia de operación residual. Esto quiere decir que estos indicadores de campo se dejan influenciar por campos magnéticos externos. Ahora miren qué sucede si colocamos el campo magnético, o mejor dicho, el indicador de campo magnético en el aire. Miren lo que va a suceder. De igual manera se marcan las líneas de las imperfecciones. ¿Por qué? Porque estos indicadores de campo, repito, como lo vimos aquí en esta demostración y como sucede o como lo dice la literatura, se dejan influenciar demasiado por campos magnéticos externos. No quiere decir que cuando los utilicemos y se marquen las líneas, que sea esa línea precisamente, esa intensidad o esa dirección la que se está manifestando en la pieza que se va a examinar. Ahora, ¿qué pasa con el indicador de campo tipo línea ranurada cuando lo colocamos en el aire? Va a tener el mismo efecto. Por eso decimos y repetimos que estos indicadores de campo solamente se deben de utilizar para la secuencia de operación residual, es decir, en donde primero se magnetiza y se va a verificar el magnetismo residual. No así con la secuencia de operación continua como en el caso del yugo. Y vemos cómo claramente se marcan las líneas del indicador de campo incluso en el aire, lo cual se supone, en teoría, no debería de ocurrir. Con esto queremos demostrarle a todos nuestros participantes, principalmente aquellos que buscan nuestras modalidades digitales, el uso correcto o el propósito del uso correcto de los indicadores de campo tipo pastel y tipo línea ranurada.
Como te pudiste dar cuenta, realmente la utilización o el uso del indicador de campo magnético tipo pastel o tipo liner ranurada realmente se debe de utilizar solamente para la examinación de partículas magnéticas con la secuencia de operación residual. Es decir, esta no se debe de utilizar mediante la utilización de la secuencia de operación continua, como por ejemplo con el yugo electromagnético. Normalmente la mayoría de las personas o la mayoría de los técnicos utiliza erróneamente el indicador de campo tipo pastel o tipo línea ranurada para demostrar, según ellos, la capacidad de magnetización del yugo electromagnético o incluso de la bobina, ya que, repito, el indicador de campo solamente es para secuencia de operación residual, ya que, como pudiste ver en los ejemplos que mostramos, estos indicadores de campo se dejan influenciar por campos magnéticos externos. Por tanto, repito, estos no se deben de utilizar para demostrar o la supuesta demostración de la intensidad y dirección de campo magnético de dispositivos, por ejemplo, como el yugo electromagnético. Como te pudiste dar cuenta, estamos constantemente subiendo videos basados en el interés particular de nuestros seguidores. Gracias.